El profesor Alfonso René Gutiérrez, originario de la ciudad de Tamaulipas, escritor y catedrático de UABC, es egresado de la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México. Cuenta con una maestría en literatura y un doctorado en letras hispanoamericanas. Llega a la ciudad de Tijuana a la edad de 10 años. En 1986, ayuda a fundar la Escuela de Humanidades, hoy Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales. Mi nombre es Alfonso René Gutiérrez Núñez. Soy licenciado en Letras Hispánicas, maestro en Literatura Mexicana y pasante de doctorado en Literatura Iberoamericana. Y mi pertenencia a la universidad ha sido de 36 años, pero bueno, en un momento determinado me tocó colaborar en la formación, en el proyecto de creación de la Escuela de Humanidades, y desde entonces estuve dentro de la escuela, entonces Escuela de Humanidades, ahora Facultad. Estoy hablando del 86, 1986 cuando se creó. Para mí fue la realización de un anhelo muy que tenía yo desde hace tiempo. De hecho, yo desde secundaria, desde preparatoria, pensaba ya estudiar literatura, ¿no? Entonces, pasando el tiempo, estudié literatura, etcétera, etcétera. Y este anhelo, esta ansia que tenía y compartía con otros compañeros de generación, de crear una escuela de humanidades, pues para tener un campo propicio, ¿no? de desarrollo académico, de desarrollo profesional, un campo en donde pudiéramos dedicarnos a lo que realmente nos gustaba, ¿no? Entonces, cuando se presentó esta oportunidad bajo la dirección del maestro Rubén Vizcaíno, pues obviamente inmediatamente colaboramos con él y procedimos junto con él y con otras personas a formar el proyecto, ¿no? En un primer momento pareció que iba a ser muy rápido, muy bien. Se hizo el proyecto por parte de la Secretaría de Educación Pública, lo hizo un maestro de la UNAM, era colega en la Secretaría de Educación. Y él hizo el proyecto, el primer proyecto se aprobó por la Secretaría de Educación. Bueno, de hecho lo hizo la Secretaría de Educación, se aprobó por la Rectoría, pero en ese momento hubo un problema laboral en la universidad, en donde, bueno, se fue a huelga, una huelga muy larga, muy conflictiva, y se juzgó que no era un momento adecuado para crear la escuela. Entonces, habiéndose ya aprobado, habiendo estado ya con luz verde ya prácticamente para empezar, se detuvo por estas cuestiones externas y se esperó, se decidió, se juzgó que era conveniente esperar, pasaron unos años y aparentemente aquello se había pues detenido o olvidado, cuando en un momento determinado hay un cambio en el gobierno federal. Entra un nuevo presidente y por lo tanto entra un nuevo secretario de Educación, al cual se le solicita la creación de la escuela. Me estoy refiriendo al licenciado Jesús Reyes Heroles, el secretario de Educación, con el presidente Miguel de la Madrid. En el 82 entró de la Madrid en diciembre. Reyes Heroles llega a principios del año siguiente, en 83, a echar a andar el programa cultural de las fronteras, aquí en el Centro Cultural, que estaba recién inaugurado, tenía unos meses de haberse inaugurado el Centro Cultural. Y desde esa plataforma, digamos, cultural, de política cultural, el secretario de Educación, Reyes Heroles, echa a andar el programa cultural de las fronteras. Entonces, el maestro Vizcaíno tuvo la idea de que los talleres que tenía la universidad en el Departamento de Extensión Universitaria, que estaban a cargo de él, cada uno de los encargados de estos talleres, que tenían a su cargo estos talleres, le presentamos proyectos en esta visita que le hizo a Tijuana, al secretario de Educación. Y como yo estaba encargado del taller de literatura, pues, y ya teníamos la experiencia anterior del proyecto que ya se había hecho, pues mi solicitud fue la carta que yo presenté fue la creación de
de una escuela de humanidad. Entonces fue bien vista de nuevo, ¿no? De nueva cuenta, fue bien vista, y llegó digamos, la comunicación de México de que sí, de que pensaban, la Secretaría de Educación pensaba apoyar. Y entonces, como habían pasado ya tiempo, tenía que actualizarse el proyecto. Entonces se procedió a rehacerlo, ¿no? A hacer una nueva versión del proyecto. Hubo algunos cambios. Se tardó en este proceso 2 años. Estoy hablando que del 84 al 86, cuando ya finalmente se abrió la escuela. En esos 2 años se afinaron las cosas. Y en 86 ya se abrió la Escuela de Humanidades. Pienso que es indispensable es que se dedique uno a lo que le gusta, ¿no? A hacer aquello a lo que se siente uno atraído, ¿no? Desde el punto de vista académico, que se proceda por atracción y por rechazo, ¿no? Rechazar lo que a uno no le gusta y dedicarse a lo que uno le atrae, porque de esa forma va uno más allá del resultado inmediato de las cosas, del resultado práctico inmediato de las cosas. Cuando uno realmente se dedica a lo que le gusta mucho, digamos, que lo apasiona o que le gusta mucho, muchas veces si no ve resultados inmediatos o resultados cercanos, no le importa tanto. Una de las cosas esenciales para un maestro es la vocación, ¿no? Es la vocación intelectual, ¿no? La vocación, decía yo, espiritual, la vocación intelectual y hacer lo que a uno le gusta, ¿no? Quisiera yo agradecer a la facultad esta oportunidad que se me da de expresarme, este reconocimiento que se me hace, y muy especialmente al doctor Macías, que fue una iniciativa de él, fue un interés personal de él, de tener que yo tuviera este reconocimiento, y pues creo que es parte de una labor que ha estado desarrollando durante estos años, muy meritoria. Hemos visto cómo ha crecido la facultad bajo su dirección. Y junto con el doctor Macías, agradecerle a todos mis colegas, a todos los maestros, la convivencia que tuve con ellos durante todos estos años. Y por supuesto, pues a mis alumnos y exalumnos también.